Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, hoy siguiendo con los videos de química, me gustaría hablar sobre los metales y no metales, ya que es un tema que suele surgir en el aula, hay muchas preguntas al respecto, y con este video me gustaría traer un poco de claridad sobre estos conceptos. La tabla periódica, si uno la observa con detenimiento, está dividida en su parte izquierda, en su gran parte izquierda, porque la mayoría son metales, y una parte derecha que se encuentran los no metales. Si observan bien la tabla van a ver que hay una línea divisoria de color rojo generalmente, que forma una escalerita que marca el lugar donde se produce la división entre los no metales a la derecha y los metales a la izquierda. Eh, ¿Qué metales conocemos? Bueno, conocemos varios metales. Lo que pasa es que a veces los confundimos. Los metales que figuran en la tabla periódica son elementos químicos. Pero no todos los metales son elementos. Algunos son mezclas de elementos. Por ejemplo, el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño. Como elementos puros, como metales puros, el oro, la plata, el sodio, el potasio, el calcio. Hay muchos más. El aluminio eh, y otros que utilizamos en la vida diaria. Bueno, el cobre no hace falta citarlo, está en los cables que forman que están presentes en las instalaciones eléctricas. Los metales tienen propiedades que se diferencian notablemente de los no metales. Los metales conducen electricidad, ya sea el ejemplo del cobre, o de otro metal. Si yo hago pasar una corriente eléctrica a través de un alambre de hierro, la corriente va a ser conducida porque los metales conducen la corriente eléctrica. Conducen la temperatura, no hace falta decirlo. Si uno pone a calentar en agua, pone a calentar en una olla de aluminio un poco de agua y toca la olla, se va a dar cuenta que realmente conduce la temperatura. Tienen brillo, los metales tienen brillo, eh, tienen altos puntos de fusión y ebullición. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un pedazo, o mejor dicho, un trozo de oro, voy a necesitar mucha más temperatura para fundirlo que si tuviera, por ejemplo, una barrita de azufre que con poca temperatura, poniéndola a la hornalla, se funde. No es recomendable hacer estos experimentos si no se tiene una mínima noción de química, ya que algunos desprenden gases y resultaría peligroso para hacerlo en casa. Eh, bueno, tienen brillo, alto punto de ebullición, el alto punto de ebullición también. Recuerden que la ebullición es como, por ejemplo, cuando ponemos agua a calentar y empiezan a salir las burbujas, se ha alcanzado el punto de ebullición. ¿Sí? Cuando empieza el líquido a pasar al estado gaseoso. Bueno, para que eso ocurra en un metal se necesita mucha temperatura. Eh, no son de colores, no suelen ser de colores. Eh, Existen metales líquidos, ustedes conocerán el clásico mercurio del termómetro, y hay otro metal que se funde, es decir, pasa del estado sólido a líquido, a temperatura aproximadamente 28-29 grados, que es el galio, que si uno tiene un trozo de galio en la mano, en estado sólido, con el tiempo, pasado un tiempito, empieza a hacerse líquido. Bueno, esas son las características de los metales. Tienen mayor densidad, es decir, son más pesados, a un mismo volumen son más pesados que los no metales. Bueno, los no metales. ¿Cuántos no metales conocemos? Bueno, conocemos el cloro, el oxígeno, conocemos el nitrógeno, que forma parte del aire junto con el oxígeno. Conocemos el hidrógeno, el helio, el fósforo,
el azufre. El azufre, que cuando uno compra las barritas de azufre porque tiene alguna contractura, está comprando un elemento químico llamado azufre, que es un no metal. ¿Y qué características tienen estos no metales? Bueno, casi contrario a los metales, no del todo, pero casi contrario. Por empezar, no conducen el calor ni la electricidad. O sea, si yo agarro una barrita de azufre y le conecto una pila con una lamparita y la uso como si fuera un cable a la barrita de azufre, jamás en su vida prenderá la lamparita. No conducen el calor. O sea, si yo agarro un pedazo de carbón cuando hago el asado y lo sostengo en una punta, obviamente la punta que no está encendida, y veo que la otra punta está encendida, jamás me llegará el calor a la mano. No me voy a quemar por transmisión de calor. Otra propiedad, tienen colores, son coloridos. El azufre, por ejemplo, que es de color amarillo. Tenemos al bromo, tenemos al fósforo, que es rojo o blanco. Eh, Tenemos al cloro, que tiene un color amarillento, anaranjado amarillento. Eh, Otra propiedad, tienen bajo punto de fusión y ebullición. No hace falta investigar mucho sobre esto. Piensen en el oxígeno. El oxígeno a temperatura ambiente, incluso a bajas temperaturas, como puede ser en la Antártida, sigue siendo gaseoso. Yo puedo seguir respirando oxígeno, se mantiene en estado gaseoso. Eh, Vuelvo a lo de la barrita de azufre. La barrita de azufre es un no metal, tiene punto de fusión bajo. Sí, si yo la pongo en la hornalla, la coloco en una llama, se derrite enseguida. ¿Tienen puntos de ebullición bajos? Sí, es cierto, eso también. Si yo agarro un no metal y logro tenerlo en estado líquido, rápidamente entra en ebullición y pasa al estado gaseoso a temperaturas muy bajas. Pasa de líquido a gaseoso a temperaturas muy bajas. Son coloridos, como ya dije, no conducen la corriente ni la temperatura, son frágiles, son quebradizos. Y bueno, ese sería el grueso de las propiedades que diferencian a unos y a otros. Se suelen combinar. Hay combinación de metales con no metales. Por ejemplo, si yo dejo un clavo de hierro formado del elemento hierro a la intemperie, que entra en contacto con el oxígeno, que es un no metal, se va a formar el óxido de hierro, que es un compuesto llamado iónico, que es la unión de un metal con un no metal. Con respecto a las uniones entre no metales, bueno, el agua, el dióxido de carbono. Hay varios ejemplos. Ojo con el hidrógeno, porque si ustedes se fijan en la tabla periódica aparece en el grupo 1A de la tabla, arriba de todo, es el primer elemento que se ve. Se ha puesto en ese lugar porque las propiedades que tiene el hidrógeno, hay veces actúa como metal y hay veces actúa como no metal. Entonces se lo ha situado en ese lugar. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y recuerden, la química está en todos lados. Otro no metal conocidísimo, el carbono. El carbono es el que forma parte de la vida, de los organismos vivos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, son los compuestos, los elementos de la tabla periódica no metálicos que forman la vida. La vida está formada en su mayoría por esos elementos químicos. Así que miren con qué poco se conforma la vida. Bueno, espero que se encuentren bien y nos vemos en el próximo video. Chao a todos.